Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Pues hoy vengo a hablar un poco sobre Bon Scott, conocido por ser el cantante de AC/DC. Bueno, su verdadero nombre era Ronald Belfort Scott y nació en Escocia el 9 de julio de 1946. Lo que pasa es que cuando tenía 6 años su familia emigró a Australia. Bueno, antes de entrar en AC/DC pasó por varias bandas, ¿no? The Spectors, The Valentines, una banda que cuando he visto a Bon cantando en esa banda me ha llamado muchísimo la atención, y Fraternity. A ver, fue una persona que siempre llevó una vida bastante complicada, y tuvo varios problemas con la justicia. Y bueno, en el año 1974, pues iba en moto, iba bebido y tuvo un accidente bastante serio. Sufrió varias fracturas y estuvo 3 días en coma. Y cuando consigue recuperarse del accidente, lo contratan para conductor de furgoneta para AC/DC. Y dices, hostia, ¿de verdad? O sea, te acabas de recuperar de un accidente en el que casi te matas y el primer trabajo que coge es de conductor. Bueno, pues así era Bon Scott. Y bueno, luego tenemos la casualidad de que los hermanos Young también nacieron en Escocia y sus familias emigraron a Australia. Pues como tenía ese carisma tan grande, acabó sustituyendo al cantante de la banda, ¿no? Que hasta ese momento había sido Dave Evans. Bueno, pues cuando se convierte en el cantante de la banda, cambió la forma de pensar de la banda entera. Claro, tenía una personalidad tan deslumbrante, tan arrolladora, que consiguió hacer ver a la banda de que el rock and roll no solo era la música, también era la actitud. Y eso ellos no lo veían antes. Es que él tenía la actitud del rock and roll. Él era rock and roll en sí, ¿no? Luego, cantando, tenía un timbre de voz muy peculiar, ¿no? Y conseguía dotar las canciones de un aura muy, muy especial. Yo qué sé, conseguía que las canciones tuvieran electricidad. Y bueno, él en el escenario era pura electricidad. Luego tenía un don especial para la interpretación, ¿no? Pues tenía muchísimo carisma, ¿no? Esa forma de cantar, de moverse, ¿no? Esa actitud descarada, atrevida, provocadora, con esa sonrisa pícara, ¿no? De diablo encantador. Bueno, enseguida se metía a la gente en el bolsillo, al público, a todo el mundo, ¿no? Es que el escenario se le quedaba pequeño, era una pasada. Pues su último trabajo con la banda fue este disco, Highway to Hell, que salió en el año 79. Bueno, esto es un clásico total de la banda, un discazo con un tema emblemático, ¿no? Entonces este disco hizo que la banda despegara. Y bueno, en gran parte vio como la banda más o menos pues llegó a la fama, ¿no? Había alcanzado la fama. Y él había conseguido lo que quería, ¿no? Que era convertirse en una estrella del rock. Lo que pasa que el 19 de febrero de 1980, pues Bon salió de fiesta con su amigo, Alistair Kinnear. Y fueron a un club nocturno llamado Music Machine. Bueno, pues Bon pilló tal borrachera que al final pues, de la noche, sobre las 3 de la madrugada, su amigo le dijo que no se fuera solo, que lo llevaba él en coche, ¿no? Y que se fuera a su piso y pasara la noche allí. Bueno, Bon aceptó y bueno, durante el trayecto Bon se quedó dormido. Y cuando llegaron al piso, bueno, Kinnear no consiguió despertarlo y le echó una manta por encima y se fue a dormir. Claro, bajó al coche 15 horas después. Y entonces, bueno, ya vio que estaba inconsciente, se asustó y corriendo lo llevó al hospital. Pero cuando llegaron allí al hospital, se dieron cuenta de que no estaba inconsciente, estaba muerto. Entonces certificaron que murió por intoxicación etílica. Claro, le vino una arcada y como estaba durmiendo boca arriba, se ahogó en su propio vómito. Tenía 33 años. Luego, después, pues han habido varias hipótesis y una de ellas que tiene bastante fuerza es que fue por una sobredosis de heroína, no lo sé. O sea, el certificado oficial es por intoxicación etílica. Entonces la banda pues estuvo pero a punto de disolverse. Al final decidieron seguir adelante y buscar a un cantante. ¿Qué cantante? Uno que era uno de los cantantes preferidos de Bon, Brian Johnson, ¿no? Entonces, bueno, a ver,
en el año 80 sacan este discazo, Back in Black. Bueno, esto es, yo qué sé, la obra maestra de AC/DC, ¿no? Esto es un homenaje a Bon Scott de principio a fin. Desde la portada hasta la campana que suena en Hells Bells, bueno, el disco entero es un homenaje a Bon Scott. No es que fuera fácil, porque bueno, Brian Johnson tenía una voz totalmente diferente a la de Bon Scott, porque Bon Scott tenía una voz rasgada natural, o sea, le salía sin mucho esfuerzo aparente, ¿no? Y tenía una grandísima potencia vocal. Lo que pasa que, claro, Brian Johnson tenía una voz mucho más desgarrada, ¿no? Con un tono así distorsionado. Y luego, bueno, Brian no tenía el carisma que tenía Bon. Lo que pasa que sí que aportó a la banda más dureza, ¿no? Y entonces la banda decidió cambiar un poco el estilo y pasaron de hacer rock and roll a hacer un hard rock así con toques de heavy. Lo que pasa que es curioso porque era un cantante, Bon Scott, muy querido por los fans, y en un primer momento piensas que no van a querer a otro cantante, y realmente Brian Johnson se ganó al público y bueno, es el cantante a día de hoy y es un cantante muy querido también, ¿no? Pues ya hace 46 años de la muerte de Bon Scott. Y ni los fans ni la banda lo han olvidado nunca. O sea, dejó una huella tan grande que la gente lo sigue recordando tanto o más que en su momento. Y luego la banda, cada vez que saca un recopilatorio, algo así, nunca se olvida de Bon. Y eso es algo que me encanta. Por ejemplo, en el Family Jewels, que salió en el 2005, estos son videoclips de la banda. Pues el primer DVD, como podéis ver, es todo de Bon Scott. Y el segundo DVD de Brian Johnson. Luego, por ejemplo, el Plug Me In, que salió en el 2007. Estos son temas en directo de la banda y actuaciones en televisión. Si lo abres, aquí tenéis a Brian Johnson y a Bon Scott. Y luego, en los libretos de dentro, mirad, primer libreto, lo abres, aquí está Bon Scott. Segundo libreto, lo abres, ¡pum!, aquí lo tenemos. O sea, siempre presente, ¿no? Luego en el año 2009 sacan esto, Backtracks, que son rarezas y que las ve tanto en estudio como en directo. Y también en el libreto, bueno, lo abres, mira, qué fotazas de Bon, mira, increíble foto, ¿eh? Bon siempre presente y eso es algo que a mí me encanta. Aquí lo tenéis. Que nunca se lo olvide, aquí lo tenéis. Vale. Pero ¿qué pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí con AC/DC? Claro, cuando yo los conocí, yo descubrí a la banda sobre el año 88. Estaban con su disco Blow Up Your Video. Un disco que creo que no está valorado lo que se merece y yo le tengo mucho cariño, la verdad. Pero ahí empecé a escuchar algunos temas, ¿no? Ya cuando empecé a escucharlos más en serio fue en el 90 con el de Razor's Edge, un disco al que tengo muchísimo cariño. Claro, en ese momento Brian ya estaba más que consagrado en la banda, ¿no? Y yo ni sabía que había habido otro cantante. Entonces, tardé unos años en enterarme de que habían tenido un cantante anterior. Pero claro, me gustaba tanto la época de Brian que escuchar algunos temas de la época Bon era otro rollo y no le presté la atención que se merecía, ¿no? Hasta, hostia, tardé más años. Yo creo que ya pasaba el año 2000, ¿no? Cuando, bueno, decidí prestarle atención a sus primeros discos, bueno, y descubrí que me encantaban. Y bueno, me fascinó ver imágenes en directo de Bon. O sea, flipé cuando lo vi, ¿no? ¿Por qué? Porque era el frontman del rock and roll por excelencia. Es que era puro espectáculo, ¿no? Y aunque, claro, no llevaba una buena vida, la verdad, todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño, porque nunca se creyó nada, ¿eh? O sea, la fama no se le subió a la cabeza, simplemente era él, ¿no? Un granuja encantador. Y acabó convirtiéndose en un icono del rock. O sea, una persona que vivió intensamente y murió joven. Ese fue Bon Scott. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Adeu.